Vamos a ver lo que son los máximos y mínimos relativos. Imagínense que se tiene la gráfica de una cierta función. Y que la gráfica es de este modo. Este es el punto más alto de la gráfica. Tiene coordenadas en X de C. Y el valor de la función para X igual a C es f de C. Es la coordenada en f de X. Observe que es el punto más alto en lo que está dibujado. Y este C, este valor de C, se puede situar entre los extremos de un intervalo abierto, desde A hasta B. De tal modo que para cualquier valor de X en el intervalo abierto de A a B, el valor de la función se leería por aquí y en todos los casos ese f de X sería menor o igual que f de C. O sea, f de C es mayor o igual que f de X para cualquier X en el intervalo abierto de A a B. Pues bien, si se tiene esto, se puede decir que la función tiene un valor máximo relativo de f de C en C. Valor máximo relativo o máximo relativo simplemente. También se puede tener lo siguiente. La gráfica de una cierta función, de otra función. Este es el punto más alto, que tiene coordenada en X de C. Y la coordenada para f de X sería f de C. Este número C se puede ubicar dentro de un intervalo abierto de A a B. De tal modo que los valores de la función para valores de X dentro del intervalo abierto de A a B se leerían por acá.
y todos serían menores o iguales que f de c. O sea, f de c es mayor o igual que f de x para cualquier x dentro del intervalo abierto de a b. Aquí también se dice que f de c es máximo relativo de la función para el valor de x igual a c. Tenemos ahora la gráfica de otra función. Este es el punto más bajo. Imaginemos que tiene coordenada en x de c. El valor de la función es f de c. C se puede ubicar dentro de un intervalo abierto que vaya desde A hasta B. De tal modo que los valores de la función para valores de x dentro del intervalo abierto de A a B, todos son mayores o iguales que f de c, ya que estos puntos están arriba de este. O sea que f de c es menor o igual que f de x para cualquier x dentro del intervalo abierto de A a B. Se dice entonces que f de c es mínimo relativo de f en c. Otra situación que se puede tener es esta. La gráfica de una cierta función. Ese es el punto más bajo en la gráfica de la función. Imagínense que esta es la coordenada en x de este punto. La coordenada para la función es f de c. C se puede colocar dentro de un intervalo abierto que vaya desde A hasta B. De tal modo que si se toman valores de x en el intervalo abierto de A a B, los valores de f de x para esos valores de x, todos son mayores o iguales que f de c. O sea, f de c es menor o igual que f de x. Siempre que tomemos valores de x en el intervalo abierto de A a B. También en este caso, a f de c se le llama mínimo relativo de la función f en c. Entonces tenemos dos ideas. La idea de máximo relativo y la idea de mínimo relativo. Observe que para el máximo relativo, para esta figura, aquí en ese punto máximo,
se puede trazar una recta tangente horizontal a la gráfica de la función. Y como es horizontal, la derivada es 0 para el valor de x correspondiente. Como la recta tangente horizontal pasa por este punto, el valor de x sería c. O sea que f' de c, la derivada evaluada en c, es 0. O sea, la pendiente de la recta tangente a la gráfica en este punto máximo relativo es 0. La derivada evaluada en c es 0. Pero para valores de x que están situados entre a y c, si se traza una recta tangente a la gráfica de la función, esa recta tangente iría así. Iría subiendo, digamos, al avanzar de izquierda a derecha. Una recta tangente así tiene pendiente positiva. O sea que la derivada para el valor de x correspondiente es positiva. Podemos decir que f' de x es mayor que 0. Y esto se cumple para cualquier valor de x en el intervalo de a a c. Digamos que la función es creciente. Esto ya lo vimos. Tomando valores de x de c a b, si se trazan rectas tangentes a la gráfica de la función, esas rectas tangentes irían así. Tangentes a puntos de la gráfica. Al avanzar de izquierda a derecha, digamos que irían de caída, van bajando. Estas rectas tangentes, como están inclinadas de este modo, tienen pendiente negativa, o sea que la derivada es negativa. Y esto se cumple para cualquier valor de x situado entre c y b. Esto indica que la función es decreciente. O sea que en el máximo relativo, al avanzar de izquierda a derecha, la derivada pasa de positiva a negativa. O sea, la función pasa de creciente a decreciente, siendo que es 0 en el punto máximo relativo o en el valor de x correspondiente a ese punto, que es c. Ahora veamos esta gráfica. Para el punto máximo relativo, que es este, allí no se puede trazar una recta tangente única. Digamos que al acercarnos por la izquierda a C, la recta tangente iría así. Y al acercarnos por la derecha al valor de x igual a C, la recta tangente iría así. No hay una recta tangente única a la gráfica de la función. No hay derivada de la función en x igual a c. O sea que la derivada no existe para x igual a c. Decimos que f' de c no existe. Ahora, en el intervalo desde a hasta c, se pueden trazar rectas tangentes a la gráfica de la función. Tomemos un punto y tracemos una recta tangente. Esa recta tangente iría para arriba, digamos, al avanzar de izquierda a derecha. Entonces, la derivada para este valor de x es positiva.
y la función es creciente para este intervalo desde A hasta C. Ahora, para el intervalo desde C hasta B, podemos tomar puntos en la gráfica de la función para ese intervalo y trazar rectas tangentes a esos puntos. Por ejemplo, estas rectas tangentes tendrían pendiente negativa, que van para abajo al avanzar de izquierda a derecha. La derivada para esos valores de x entre C y B es negativa. Aquí la función es creciente, acá es decreciente. Para este máximo relativo, la función pasa de creciente a decreciente, como acá. Nada más que aquí, para este punto máximo relativo, la derivada fue 0. Y aquí, para el punto máximo relativo, la derivada no existe. Pero en ambos casos, la función pasa de creciente a decreciente al avanzar de izquierda a derecha para valores de x. Ahora veamos esta gráfica. El punto mínimo relativo sería este. Allí se puede trazar una recta tangente que sería horizontal. O sea que la derivada es 0 para x igual a c. F' de c es 0. Como en este caso. Ahora, tomando valores de x entre a y c, o sea, tomando puntos aquí, si se traza una recta tangente a la gráfica de la función, por ejemplo, para ese punto, esta recta tangente tendría pendiente negativa. Y para cualquier punto de estos tendría pendiente negativa. O sea que f' de x es menor que 0 para el intervalo de A a C. Y para el intervalo de C a B, si tomamos puntos en la gráfica de la función, allí trazamos la recta tangente correspondiente para cada punto. Tendríamos que esas rectas tangentes irían así, irían hacia arriba, digamos, al avanzar de izquierda a derecha, y en ese caso la derivada es positiva. Acá la función es decreciente y acá la función es creciente. Eso ocurre en el mínimo relativo. La función pasa de decreciente a creciente al avanzar hacia la derecha tomando valores de x. Ahora veamos esta gráfica. Para este punto, que es el punto mínimo relativo, aquí no se tiene derivada, la derivada no existe, ya que si nos aproximamos a x igual a c por la izquierda, la recta tangente iría así, y si nos aproximamos a c por la derecha, la recta tangente iría así. No hay una recta tangente única que sea la misma cuando nos aproximamos por la izquierda y cuando nos aproximamos por la derecha. Nos dan cantidades diferentes. Entonces aquí la derivada no existe. Podemos decir que f' de c no existe. Ahora bien, tomando valores de x entre a y c y trazando la recta tangente
a la gráfica de la función para cada valor de x en este intervalo de A a C, esas rectas tangentes irían así, hacia abajo, al avanzar de izquierda a derecha. Como van hacia abajo, la derivada es menor que 0, o sea, negativa. La función es decreciente. Y tomando valores de x entre C y B, y trazando la recta tangente a la gráfica de la función para cada punto correspondiente a los valores de x aquí, esa recta tangente o esas rectas tangentes todas irían así, hacia arriba, al avanzar de izquierda a derecha. Y para estas rectas que tienen una posición así, la derivada es positiva y la función es creciente. O sea que al avanzar de izquierda a derecha, la función pasa de decreciente a creciente. La derivada pasa de negativa a positiva. Cuando hay un mínimo relativo. Aquí también fue eso. La derivada pasó de negativa a positiva. Aunque aquí la derivada en x igual a c fue 0 y acá la derivada en x igual a c no existe. Pero la derivada pasó de negativa a positiva para el mínimo relativo, tanto aquí como aquí. Y acá la derivada pasó de positiva a negativa. Por lo visto en las gráficas anteriores, los máximos relativos y los mínimos relativos ocurren en valores de x para los cuales la derivada es 0 o valores de x para los cuales la derivada no existe. A estos valores de x se les llama números críticos. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. A los números críticos, ya lo hemos visto, también se les llama valores críticos. Los números críticos, ya lo dijimos, son valores de x para los que la derivada es 0 o no existe. Estos valores de x obviamente están en el dominio de la función. Esto no quiere decir que en cualquier número crítico se presenta un máximo relativo o un mínimo relativo. Vea lo siguiente. Imagínense que este es
la gráfica de una cierta función. Aquí, para este punto, si se traza una recta tangente, esa recta es horizontal. Digamos que este es el valor de x igual a c. Aquí la derivada es 0. Sin embargo, f de c, que se puede leer por acá, f de c no es un máximo relativo ni mínimo relativo. Obviamente no lo es. Porque si aquí formamos un intervalo abierto que encierre a c, un intervalo que vaya desde a hasta b, no podemos decir que f de c es mayor o igual que todos los valores de la función para x que se tomen en el intervalo abierto de a b. Ni tampoco podemos decir que f de c es menor o igual que cualquier f de x para x que se tomen entre a y b. O sea, con otras palabras, hay puntos arriba de este, en el intervalo de a b, y hay puntos abajo de este, en el intervalo de a b. Entonces, no es máximo relativo ni mínimo relativo. Aquí la derivada es 0. Ahora un caso en el que la derivada no exista. Imagínense que esta es la gráfica de una cierta función. Para este punto que tiene x igual a c, aquí tenemos su correspondiente f de c. Aquí, para este punto, la recta tangente sería vertical. Entonces, f' de c no existe. Es un número crítico, como lo fue acá también este. Sin embargo, no podemos decir que f de c es un máximo relativo ni un mínimo relativo. Porque si encerramos x igual a c en un intervalo abierto de a a b, siempre hay puntos arriba que este y abajo que él, abajo de él. Entonces, no es ni máximo relativo ni mínimo relativo. Ahora bien, aquí, para valores de x entre a y c, la función es creciente, o sea, la derivada es positiva. Las rectas tangentes irían así. Y en el intervalo de c a b, las rectas tangentes irían así, o sea, la función es creciente. La función pasa de creciente a creciente, no de creciente a decreciente, o de decreciente a creciente. Y acá, aquí la función es decreciente, y acá también es decreciente. No pasa de decreciente a creciente, o de creciente a decreciente.
Entonces, ni aquí se tiene máximo relativo ni mínimo relativo. Entonces, es lo que le decimos. El hecho de que se tenga un número crítico no implica que allí se tiene un máximo relativo o un mínimo relativo. Es posible que no se tenga. Vamos a ver el criterio de la primera derivada para determinar máximos relativos y mínimos relativos de una función. Sea f una función continua en el intervalo abierto de a a b que contiene a c. El intervalo abierto contiene a c. Y derivable en todo número de ese intervalo abierto. Excepto quizás en c. O sea, puede ser que en c sea derivable o no lo sea, pero en todos los demás números del intervalo abierto de a a b es derivable. Y la función es continua en todo el intervalo, desde a hasta b. Es un intervalo abierto. Número 1. Si la derivada es mayor que 0 en este intervalo, estos son valores de x que están en el intervalo abierto de a a b, pero están antes que c, son menores que c.
aquí se dice que la derivada es positiva para valores de x menores que c dentro del intervalo abierto de a a b, y la derivada es negativa para valores de x mayores que c dentro del intervalo abierto de a a b. Entonces, f de c es máximo relativo de f en c. O sea, tenemos el intervalo abierto de a hasta b y c está dentro del intervalo. Para valores de x, aquí, entre a y c, que son estos, la derivada es positiva. O sea, la función es creciente. Y para valores de x, acá, que son estos, la derivada es negativa. O sea, la función es decreciente. Si la función pasa de creciente a decreciente, se tiene un máximo relativo, que es f de c. Número 2. Aquí tenemos la situación para el mínimo relativo. Si la derivada es negativa en el intervalo desde a hasta c y positiva en el intervalo desde c hasta b, entonces la función pasa de decreciente a creciente y se tiene que f de c es mínimo relativo. Acá máximo relativo, acá mínimo relativo. Es obvio que se puede dar el caso en el que la derivada no pase de positivo a negativo, ni de negativo a positivo, sino que conserve su signo. Ya hicimos figuras que indican eso. Si se tienen casos así, entonces obviamente no se tiene máximo relativo ni mínimo relativo. No lo vamos a poner ya aquí. Ahora, ¿cómo podemos hacerle para, si tenemos una función, determinar los máximos relativos y mínimos relativos? Lo primero que debemos hacer es derivar la función. Luego, encontrar
los números críticos. O sea, los valores de x en el dominio de la función para los que la derivada es cero o no existe. Y 3, aplicar el criterio de la primera derivada, o sea, esto que tenemos acá arriba. Antes de finalizar, le diremos que a los máximos y mínimos relativos también se les llama máximos y mínimos locales. En clases siguientes vamos a ilustrar lo que vimos en esta clase para determinar los máximos y mínimos relativos de una función.